A continuación, hablemos de salud mental. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenos días. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. El día de hoy vamos a iniciar una serie de programas que están dirigidos al conocimiento general de drogas de abuso. Es decir, sustancias en las cuales algunas personas caen y se convierten en adictos a estas sustancias por el uso frecuente y el conocimiento general de la gente sobre estas sustancias que lastimosamente tenemos que admitirlo en nuestro país, que era una especie como de país en el cual había un nivel bajo de consumo, era un país más bien de tránsito de los precursores de cocaína, por ejemplo, sustancia a la que le vamos a dedicar el día de hoy. Más era un país en donde se pasaba la hoja de coca que se cultivaba en Bolivia, Perú, hacia Colombia, en donde se la procesaba. Y en general no teníamos problemas, pero el problema de farmacodependencia, de drogodependencia en nuestro país ha sido ya muy creciente y se ha convertido en el momento actual en un problema nacional de salud. Sí, yo creo que evidentemente tenía su riesgo el que siempre estemos siendo solo un país de paso un poco difícil, ¿no? Entonces empieza ya a aumentar el consumo, empieza a aumentar sobre todo en adolescentes y eso hace que ya se transforme en un problema importante de salud pública. Y cada vez, yo creo que con el paso de los años vamos viendo cada vez con más frecuencia y en menores edades ese tipo de inconvenientes. En general, en lo que se refiere a farmacodependencias mismo, ¿no? Y especialmente en cocaína, que es el tema que hoy nos ocupa. Y la cocaína dentro de las drogas de abuso justamente es la segunda más utilizada después de la marihuana. El periodo en el cual se inicia, como se acaba de mencionar, puede ser temprana edad. La frecuencia es mayor en hombres que en mujeres y la edad está entre 15 a 34 años, con una edad media de inicio alrededor de los 20 años. Esta sustancia se obtiene de la hoja de coca luego de una serie de procesos químicos. Y aquí vale la pena que veamos un poquito la parte histórica de cómo esta hoja de coca está ligado de una manera u otra a la cultura andina. Es decir, nuestros indígenas andinos, incluso los chasquis, por ejemplo, utilizaban la coca, la hoja de coca, para ir mascando, para mitigar el cansancio. Al mitigar el cansancio, tenían largos trayectos para caminar, y esta era una de las formas en las cuales ellos lograban tener más energía, tal vez un poco más de fuerza, menos cansancio, etc. Lo interesante es que llevaban también un poquito de ceniza, y esta ceniza o cal la chupaban, y eso era lo que hacía que de la hoja de la coca salga el compuesto que es en principio activo, que es el principio funciona, activo, ¿no? de la cocaína. Claro, digamos, pero ¿no? esa era una preparación artesanal, por así decirlo, Claro, y evidentemente la dosis, y como era usado específicamente en lo que tú mencionabas, en los chasquis, por ejemplo, pues claro, les daba más vigor, que sí que es uno de los problemas. Ahora no sé qué tan adictiva puede haber sido en esas condiciones y en ese tiempo. Yo creo que el uso cultural de era eso un uso era cultural de esta cosa. que inclusive hasta ahora se mantiene, ¿no? Y ahora, Evo Morales en Bolivia es justamente uno de los defensores de los embrios de coca, porque es parte de la cultura boliviana. Ahora, cuando se descubren ciertos principios activos interesantes de la cocaína, se las lleva a Europa, y hay anécdotas en relación a
psicoanalista Sigmund Freud, Así es. que estaba interesado un poco en la oftalmología y se utilizaba cocaína como una especie de Un anestésico local. Sí, exactamente. Pero su amigo Fliss se empieza a pegar la cocaína y tiene un episodio psicótico, y desde ahí Freud dijo que no hay que meterle nada al cerebro porque es una caja de Pandora que pueden salir 100.000 demonios si es que se meten sustancias. Claro, la descripción puede haber sido una psicosis tóxica, ¿no? Una psicosis cocaínica, muy probablemente. Muy probablemente. Entonces, claro, eso ya desvirtuaba todo el proceso de psicoanálisis freudiano que se seguía en ese tiempo, ¿no? Ahora, desde el punto de vista farmacológico, la cocaína lo que hace es incrementar los niveles de la noradrenalina, la dopamina y en alguna medida algo de la serotonina. Entonces, al incrementar de todos estos neurotransmisores importantes dentro del sistema nervioso central que tienen que ver con el estado de ánimo, pues da un estado de euforia, de bienestar, sobre todo ligado a la dopamina, ya que la dopamina es la que genera la sensación de placer a nivel del núcleo llamado amígdala en el cerebro. Claro, entonces esta sustancia activa modifica estos neurotransmisores, ¿no? Les incrementa el efecto. Entonces, claro, la dopamina nos lleva a sensaciones placenteras aparentemente, y la noradrenalina, en cambio, sería la responsable de todos los efectos físicos que produce el consumo de cocaína. Ahora es interesante porque inclusive si baja la serotonina, si es que ocasiona una baja serotonina, también estaríamos entrando en parte de las teorías de los trastornos afectivos, que tenemos una disminución de serotonina y como consecuencia una baja del estado anímico. Entonces, claro, uno ve como el consumo de una sustancia como que desorganiza toda esa química cerebral y empezamos a ver cuadros que se los ve también en otras condiciones, ¿no? Ahora, claro, estos principios activos que sabemos que ocurren implicados en el mecanismo de acción de la cocaína estrechamente con el cerebro, la dopamina tiene un papel importantísimo en el sistema de recompensa cerebral. Lo que nos gratifica es mediado por la dopamina. Ahora, por ejemplo, como aumenta también la actividad de noradrenalina, este neurotransmisor es responsable de la mayoría de los efectos físicos que tiene la cocaína, y también de las complicaciones agudas, como el aumento de la presión arterial, dilatación pupilar, sudoración, temblor. Esto también es causante de muchas muertes súbitas, porque este problema en gente joven puede producir infartos que no serían esperados en gente joven, pero el consumo de esta sustancia, que eleva notablemente la disponibilidad de un neurotransmisor que tiene que ver con el funcionamiento cardíaco, es la causa de muchas muertes súbitas. El consumo crónico de la sustancia, ya no el consumo agudo, también va a tener unos impactos sobre el comportamiento, especialmente lo que tú decías sobre la serotonina. Sobre la serotonina, y con eso, pues, como mencionábamos, entramos a la parte de trastornos afectivos, entonces puede producir cuadros de baja del estado de ánimo al disminuir la biodisponibilidad de la serotonina. Ahora, yo creo que los efectos, la adicción, por ejemplo, estaría en relación con el incremento de dopamina. Claro. Porque estamos felices de la vida, contentos, gratificados. Y a mí me parecen muy peligrosos los efectos sobre noradrenalina por todas esas complicaciones cardíacas que tú has mencionado. Entonces, tipo de complicaciones que pueden llevar inclusive a la muerte. Bueno, y pueden haber muertes inexplicables que pasó de una persona joven y todo, pero... Y sí han habido casos en los cuales pues, ha habido el antecedente de muerte súbita con el consumo de esta sustancia. Ahora, uno de los problemas con esta sustancia es que desencadena cuadros de ansiedad muy intensos, compulsiones, ideación de tipo paranoide, o sea, cuadros psicóticos. Es decir, puede ser tan grande la alteración a nivel de dopamina, hay un exceso de esta sustancia que ya no es solo gratificante, sino se vuelve psicótica, desarrollo de ideas delirantes. Y esto se observa tanto en uso crónico como en uso agudo. Va a haber
por lo tanto también problemas de dependencia, porque la gratificación les lleva a la necesidad de volver a consumir y se va generando tolerancia y se va generando también una dependencia ante la abstinencia. Va a haber cuadros con gran presentación de síntomas psiquiátricos como depresión. Claro, el problema de la tolerancia es que se aumenta el consumo, ¿no? Entonces se necesita más cantidad para tener los mismos efectos, entonces eso refuerza la adicción. Y claro, la suspensión brusca o la suspensión paulatina puede llevar a cuadros importantes de abstinencia, que evidentemente hace que la persona consuma otro tipo de sustancias de efecto parecido o vuelva a consumir la misma. Por eso es que se hace tan difícil el sacar a una persona de un cuadro de dependencia, ¿no? Por estos fenómenos de tolerancia y de abstinencia que son realmente duros por efectos de la droga. Claro, la utilización crónica de esta sustancia y el dejar de usarla va a producir un enorme cambio en la química cerebral, y los cuadros de depresión severa que se observan en estos pacientes es producto de que está faltando una sustancia al cual el cerebro estaba acostumbrado. Ahora, si ya hablando concretamente de intoxicación aguda por cocaína, por ejemplo, tenemos algunos síntomas que son importantes de mencionar. El más importante probablemente es que la intoxicación aguda puede generar unos estados de disforia. Es un malestar con ya no es euforia, sino una disforia, es algo molesto, y evidentemente dependiendo de la dosis y de experiencias previas, esto va a ser mayor o menor. Cualquier dosis puede dar estados de euforia, disforia, aumento de la comunicación verbal, aumento de la sexualidad, inquietud. No pueden estar quietos, son absolutamente inquietos. Hay pérdida del apetito, dificultad para dormir, las pupilas están chiquiticas, hay taquicardia, hipertensión, crisis con agitación, en fin, una intoxicación con cocaína es una cosa que es notoria a leguas, ¿no? Es un cuadro muy serio. Evidentemente depende de la dosis, depende de la vía de administración, depende de la sensibilidad de la persona, pero como ustedes ven con los síntomas que han escuchado, pues es una cosa realmente importante, una cosa seria, y que pone evidentemente en peligro, por lo que ya habíamos mencionado, en peligro la vida del paciente, ¿no? Y con un agravante más, poco es lo que se puede hacer específicamente. Claro, no hay un antídoto específico del cuadro agudo, ¿no? Es decir, no hay antídotos y se va haciendo un tratamiento en base a fenómenos más bien de carácter sintomático, o sea, en base a los síntomas y tranquilizantes, pero los cuadros de depresivos igual necesitarán un tratamiento más a largo plazo. Las dosis altas, las intoxicaciones por dosis altas hacen más frecuente que en vez de euforia haya diaforesis, temblores, confusión, hiperactividad, aumentando en forma muy llamativa el riesgo de convulsiones en las personas, hemorragia cerebral, arritmias, muerte súbita, que hemos mencionado en algunas ocasiones. Y no es que estamos dando un panorama aterrador, ni mucho menos, es un panorama absolutamente real. Es lo que podríamos observar con una persona que esté usando este tipo de intoxicaciones. Y además puede haber un agravante, muchas personas mezclan con alcohol, y el alcohol también nos trae otra serie de complicaciones que van a agravar las que hemos mencionado. Entonces ahí sí se vuelve más difícil y más riesgoso este consumo, ¿no? Ahora, ¿cómo se trata un cuadro? Los cuadros agudos y los cuadros de intoxicación exagerada, una sobredosis de cocaína, pues evidentemente van a necesitar hospitalización. Lastimosamente no hay un antídoto que vaya y quite los síntomas inmediatamente. Es algo que va a tener que hacerse un tratamiento de carácter sintomático. Ahora, el problema de la dependencia es un problema que ya implica muchísimas más cosas. Sí, eso tenemos creo que lo seguiremos hablando. Nos vamos a unos anuncios y regresamos en un minuto.
Cuando volví a mi casa de la escuela, me pidieron mi dinero. Dije que no. Y todos mis amigos corrieron a sus casas. Tenían miedo de que también los fuera a golpear. Yo gritaba, pero no dejaba de golpearme. Siempre dijo que me iba a pegar. Nunca pensé que realmente lo haría. No sé qué hice, pero seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. Ella dijo que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso. No pensé que se enojaría tanto. Bienvenidos nuevamente. Estamos abordando el tema de drogas de abuso y hemos comenzado con una que es una de las más frecuentes, lastimosamente una de las más frecuentes, tanto en nuestro medio como a nivel mundial. Si oímos en las noticias diariamente, se encontró una cantidad, toneladas de cocaína. Pues se puede imaginar lo que es toneladas de cocaína que son llevadas ya sea a Estados Unidos o a Europa. Eso implica que hay millones de personas que están consumiendo esta droga, que inicialmente la gente no estaba tan consciente de todos los peligros y el nivel de adicción que esta droga produce. Pero entonces hay una enorme demanda y nosotros hemos sido parte de los países que lastimosamente se ha visto involucrada en el tráfico de una sustancia que es ávida o hay gente ávida por ella y que por eso cuesta tanto dinero y por eso es que hay tanta corrupción vinculada al narcotráfico. Esta cocaína genera dependencia y vamos a hablar justamente de los problemas que la dependencia y el tratamiento de la dependencia producen, porque no es fácil tratar la dependencia de esta sustancia. No, para nada. Yo diría que no solo no es fácil, sino que es tremendamente difícil, porque no tenemos un método único. Para empezar, en lo que ya mencionábamos, en intoxicación aguda no tenemos un medicamento específico para eso. Entonces, desde ahí ya tenemos dificultades en intoxicación aguda. Y si no tenemos uno para intoxicación aguda, para la dependencia, para el consumo crónico, pues igual no tenemos ningún fármaco específico. Se ha ensayado un montón de cosas, ¿no? Se ha ensayado antipsicóticos, se ha ensayado antidepresivos, anticonvulsivantes, litio, antiparkinsonianos, y con ninguno es que podemos decir esto ha dado resultado y ha ayudado a que salga de un cuadro adictivo. Entonces, la parte farmacológica todavía hay que comenzarlo, pues no disponemos de los métodos, de la disponibilidad de sustancias suficientes para combatir esto. Ahora, desde el punto de vista no farmacológico, porque no existe ningún fármaco que diga este le va a ayudar, hasta este momento hay muy poco, incluso investigación dentro de ese campo, pero desde las terapias no farmacológicas tenemos que hay esfuerzos de carácter comunitario. Hay grupos, por ejemplo, Narcóticos Anónimos, que yo creo que son grupos de muy buen resultado de ayuda a la gente que cae en este tipo de conducta adictiva. La terapia puede ayudar a encontrar factores que convirtieron a esta persona en una persona mucho más vulnerable o propensa a caer en adicciones. La terapia cognitivo-conductual es una terapia que también trata de modificar constructos mentales que se hacen incluso a partir del uso de la droga o previos al uso de la droga. Prevención de recaídas es una de las cosas importantísimas. La entrevista que se hace a nivel motivacional de los pacientes, yo diría que terapia familiar. Familiar, evidentemente. Felizmente hay gente que trabaja en el área de adicciones, ¿no? Sí, hay mucha gente que le gusta precisamente un área en la cual ni tú ni yo trabajamos, pero hay gente que lo hace bastante bien y con resultados que pueden ser muy alentadores. Muy alentadores en algunos casos, uno se ve, el cambio se ve en los resultados, pero también hay unos casos tremendamente difíciles. Claro, entran, salen de las clínicas,
vuelven, tienen recaídas. Bueno, algunos dicen que la adicción es una enfermedad crónica y recurrente, ¿no? Y algún Entonces, rato, eso hace y algún rato ya hablamos de lo que se llama la patología dual. Muchas de estas adicciones están ligadas a otras formas de patología, ansiedad, a depresión, algún tipo de trastorno de la depresión, entonces de la personalidad. Entonces, si no se hace un abordaje global del asunto, es bien difícil que se obtengan resultados. Habíamos hablado algún rato, por ejemplo, del extraordinario nivel de adicción de este señor Maradona, que tiene toda la plata del mundo, podría tener las mejores clínicas y los mejores médicos a su disposición. Ha estado en algunas clínicas. Y claro, mientras no se logra identificar cuáles son los factores que le han convertido a este hombre en tan propenso a caer en la droga, a pesar de todos los terribles resultados que han tenido en su propia vida, no se va a mejorar. Sí, hace poco, creo, hace pocas semanas hablábamos justamente de esto, de la patología dual. Yo sí creo que muchas de las personas con adicciones caen dentro de este concepto de patología dual. Entonces tenemos cuadros bipolares, cuadros depresivos, esquizofrénicos y los más difíciles, diría yo, trastornos de personalidad, que hace absolutamente difícil el control de la adicción, que hace absolutamente difícil cualquier esfuerzo psicoterapéutico, que yo creo que es la base de los tratamientos, porque como ya hemos mencionado, no hay un medicamento específico para esto. Entonces los esfuerzos psicoterapéuticos yo creo que muchas veces funcionan muy bien, pero otras veces también no sirven mayormente. Ahora, por ejemplo, los bipolares son gente que tiene lastimosamente mucha propensión a caer en abuso de drogas y probablemente son los más vulnerables a que esto arme el desbarajuste completo a nivel cerebral de esos neurotransmisores, que el objetivo del tratamiento de la bipolaridad es darle un ritmo normal, una estabilización a ese cerebro. Pero si metemos algo que dispara dopamina, aumenta noradrenalina, bloquea serotonina, entonces es un verdadero caos que se produce y las recaídas de estas personas es inmediato luego de un episodio de abuso de una sustancia como la cocaína. Si de por sí la enfermedad ya ha llevado a ese disturbio en los neurotransmisores, pues más aún con la presencia de una sustancia extraña que fomenta y que hace más notorio, más manifiesto ese desorden en la química cerebral. Entonces, claro, ahí quizás podemos tener medicamentos que ayuden a intentar poner orden, pero siempre y cuando hay una abstinencia. Y la abstinencia es la parte difícil, ¿no? Es decir, superar la dependencia es la parte difícil y ahí la psicoterapia ayuda. Entonces son pacientes que requieren fármacos de acuerdo a su patología, si es que hay una patología psiquiátrica subyacente, psicoterapia para lo mismo o para la adicción, apoyo familiar, terapia de su entorno. Comunitario. Pues, grupos, yo creo que los grupos es una muy buena opción para mucha gente. Otros no les gusta mucho. Es decir, no hay nada dicho y todos vale. Toda gente que se beneficia de una cosa, gente que se beneficia de otra cosa. Bien, con esto creo que hemos dado una visión, yo sé que catastrófica y terrible, de la cocaína, pero creo que se tiene que hablar de este tipo de cosas para precisamente prevenir y educar a la gente de que no es facilito entrar, probar. Muchas veces, una sola vez va a producir unas consecuencias nefastas en la vida de las personas. Les esperamos la próxima semana para que sigamos hablando de salud mental. Hasta la próxima semana. Buenos días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.